platiquemos que ya estoy lista con la información y hoy sí no se la quieren perder porque vamos a hablar de que la FDA ya pudo aprobar finalmente la vacuna de Pfizer y BioNTech. Hoy les voy a platicar cuáles son las características de ese asunto. Luego, cuál fue el primer país en ponerse la vacuna, que seguramente ya para ahora lo saben muy bien. Cuál va a ser el esquema y el orden de vacunación en nuestro país. ¿Y qué pasó en Tlaxcala con el matrimonio igualitario, además de las cifras? Entonces, vámonos tendidito con el asunto de la FDA, que ya pudo aprobar la vacuna de Pfizer y BioNTech. Lo que dicen es que ofrece inmunidad entre los 7 y los 14 días de la primera dosis y es segura. No registra ningún tipo de preocupación en cuanto a los efectos colaterales. ¿Cuáles son los efectos colaterales? Se habla, por ejemplo, de fatiga, de dolor de cabeza, de dolor muscular, de escalofríos y de dolor articular. Son 2 dosis, como casi todas las vacunas que vamos a estar escuchando, con diferencia de 21 días, es decir, nos aplicamos una y 3 semanas después se aplica la segunda parte. Y las dudas que habían sobre si iba a tener la misma efectividad, por ejemplo, con diferentes grupos étnicos, ya estamos del otro lado. Así va a ser, también diferentes edades y también gente que tiene distintas comorbilidades. Ahora, la eficacia, muchos preguntan esto, es entre el 74.4%, que suena bajo, pero no lo es, cuando entendemos que el margen alto es 95.4%. Ahora, ¿cuál es la complicación con esta vacuna en particular? Que ya les he platicado antes, la transportación, pero sobre todo el almacenamiento en frío, que tiene que ser de menos 80 grados centígrados, porque después de descongelarse solamente sirve por entre 5 y 7 días más. Así que es importante también esta parte. Aquí en México les voy a platicar más adelante cómo va a funcionar. Ahora, antes de eso, Inglaterra fue el primer país occidental en ya aplicarla. Lo hace de forma masiva, va a empezar por 40 millones de dosis, es decir, 20 millones de personas, porque recordemos que cada persona necesita 2 dosis. Y en este caso, la primera persona en ser ya vacunada oficialmente fue Margaret Keenan, de 90 años de edad, y William Shakespeare fue el segundo, aunque suene muy loco su nombre, es un homónimo y tiene 81 años de edad, y así es como se estrenó la vacuna. Ahora, ¿cuál es el plan de esta vacuna para nuestro país? Resulta que aquí solamente nos van a llegar 250,000 dosis, es decir, 125,000 personas que van a poder ser vacunadas. Ya habíamos platicado del orden, sobre todo la primera parte, que es el personal de salud, o el personal que tiene que ver, o el trabajo que tiene que ver con la salud en nuestro país. Esta vacuna va a llegar entre la tercera y cuarta semana de diciembre de este año, es decir, prácticamente ya. El laboratorio va a hacer la distribución y las Fuerzas Armadas pues van a proteger los cargamentos o custodiarlos, como lo querramos ver, igualmente los lugares en donde se va a aplicar esta vacuna. Ahora, ¿a qué lugares va a llegar en México? Solamente a 2 estados, a la Ciudad de México y a Coahuila. ¿Por qué? Por temas de logística, que el gobierno francamente no se ha querido apoyar lo suficiente en las empresas privadas, en donde podría haber una mayor facilidad de logística en la distribución, y esto no va a pasar, así que solamente se ha logrado que llegue tanto a la Ciudad de México como a Coahuila. El orden, son 5 etapas. En la primera va a ser entre diciembre y febrero, en donde nada más va a entrar el personal de salud de la primera línea de control del COVID-19. En la etapa 2, que va a ser de febrero a abril, ya entran también personal de salud restante, por supuesto, porque son más de 1.5 millones de personas que están en ese rubro, pero también se suman las personas de 60 años y más. En la etapa 3, es decir, entre abril y mayo de 2021, son las personas entre 50 y 59. En la etapa 4, de mayo a junio, de 40 a 49 años. Y en la etapa 5, que es junio 2021 a marzo 2022, el resto de la población. Recordemos que ahorita no es la única vacuna que hay. Se han propuesto 200 vacunas, que son las candidatas en todo el mundo, pero solamente son 12 las que están ya en una fase avanzada, de las que les he platicado normalmente aquí. Se habla ya de un regreso a clases,
pero solamente va a ser en semáforo verde, aclarando esto porque pues son muy pocas vacunas todavía. Recordemos que para que se tenga inmunidad en el país se tendría que vacunar a entre el 70 y el 80% de la población, o sea, más de 85 millones de mexicanos, lo cual no se ve ni siquiera cercano cuando hablamos de 125,000 personas. Ahora, por último, les quería platicar también del matrimonio igualitario en Tlaxcala. ¿Fue bueno o fue malo? Fue muy bueno porque se aprobó finalmente en ese estado, se hizo en el Congreso con este dictamen que es finalmente una reforma al Código Civil local. Fueron 16 votos a favor muy importantes y solamente 3 en contra, y el estado así se convierte en el número 22 y además más de una década después de la Ciudad de México que lo haya aprobado, en precisamente hacer esto con el matrimonio igualitario. Y por último, las cifras de COVID-19 en nuestro país: se sumaron 11,000 casos al reporte de ahora, eso da un total de más de 1,193,000, y se sumaron 800 muertes, lo que da un total de más de 110,800 personas fallecidas por COVID-19. Cuídense mucho, por favor, y nos vemos mañana. Descansen.